hermosa gente, bienvenidos nuevamente a mi cocina. Miren, les quiero presumir mi mandil. Este lo compré con los artesanos de acá de Puebla. Hay varias figuritas, hay hasta de la lotería, hay muchas cosas. Y este me gustó mucho y quise mostrárselos. Bueno, hoy vamos a hacer alubias con espinazo. Vamos a ver los ingredientes. Esta es la alubia, es un frijol blanco. Hay así en chica y también la hay grande, yo la prefiero chica. Este es 1 kilo de alubias. Vamos a necesitar guajillo de los dos, pero ya les dije que este pequeño lo conocen como guajillo que no pica, pero su verdadero nombre es puya. Vamos a necesitar de los dos. Si ustedes quieren, le van a decir al que les venda, al de la tiendita, que les dé mitad y mitad para que forme el medio cuarto. Pero si no, solamente unos cuantos nada más, para que no les pique tanto su chilito. Voy a necesitar 1,5 kilos de espinazo de puerco. Hoy sí le vamos a agregar a nuestro chilito jitomates. Vamos a necesitar 5 jitomatitos, media cebolla, pero partida a la mitad porque una parte la vamos a necesitar para cocer nuestras alubias. Este ajito también lo vamos a agregar para cocer nuestras alubias. Una cucharadita de estas de cominos y el aguacate, que es opcional si ustedes quieren. Y como ya saben, no puede faltar mi sazonador, mis hojitas de aguacate, que en esta ocasión no las vamos a moler, las vamos a agregar cuando se empiece a sazonar el chilito. Bueno, aquí ya tengo mi olla de presión, que aquí es donde voy a echar mis alubias. Vamos a cocer nuestras alubias. Estas alubias ya están remojadas. Puede ser desde la noche o puede ser 3 horas antes. No es necesario que las tengamos así todo el tiempo. Ya que agregamos nuestras alubias, vamos a agregar nuestro pedazo de cebolla y nuestro ajo. Como cuecen sus frijoles, así van a cocer las alubias. Nada más que yo aquí le pongo la sal. Le pongo una cucharadita de sal. Y ya empiezo a esperar para taparla. La vamos a tapar y vamos a hacer el mismo procedimiento que hacemos con los frijoles. Ahora, para nuestra carne, ya tengo aquí mi agua. Voy a agregar mi carne. No le voy a agregar absolutamente nada, ni cebolla, ni ajo, ni hierba, ni nada. Solo sal. Es lo único que le vamos a agregar. Porque todos los condimentos van a ir en el chilito. Bueno, ya que echamos nuestra carne, le vamos a agregar así media cucharadita de sal. Perdón. Ahora, esto no lo vamos a hacer como hicimos nuestro adobo para las chanclas. Para las chanclas tuvimos que asar nuestro chile y esto no se lo agregamos. Esto simplemente lo vamos a desvenar y lo vamos a hervir junto con el jitomate. Aquí ya tengo mi agua puesta para poder agregar mis 5 jitomates y mi chilito. No vamos a asar nuestra cebolla ni nuestro ajo como lo hicimos con el adobo de las chanclas. Aquí nada más lo vamos a hacer así, hervido nuestro chilito y nuestros jitomates, nuestra cebolla normal. Bueno, ahora vamos a esperar a que nuestra olla suba y podamos contar los minutos. Yo le pongo, por ejemplo, a los frijoles, para 1 kilo le pongo 40 minutos. Vamos a esperar que pase ese tiempo. En ese tiempo también se va a cocer nuestra carne. Y después volvemos para que les enseñe el procedimiento. Bueno, ya que transcurrió el tiempo que le pusimos a nuestra alubia, así es como queda. Los frijolitos. Nuestra carne también ya está. Miren, ya está nuestra carne también. Ahora lo que vamos a hacer es moler nuestro adobito. Pero en esta ocasión no vamos a echarle la agüita que soltó el chile, sino vamos a molerlo
con el caldo de la carne. No es necesario, mis mujeres, que le echemos tantísimos especies para que sepa supuestamente mejor. No. Aquí lo único que es necesario que nosotros lo sazonemos perfectamente bien, que el aceite esté al grado que necesitamos para poder sazonar. Bueno, vamos a echarle nuestra cebolla, que no asamos, así como está, la echamos. Nuestros ajos y nuestro comino. Nada más, la hoja de aguacate la vamos a ocupar después. Ahora le vamos a echar nuestro caldo. Pero por lo mientras ya tenemos aquí nuestra cazuela preparada para poder sazonar. Ay, ¿dónde está mi tapa? Allá la encontré. Bueno, saben, mujeres, que tenemos que ponerle algo porque si no nos puede explotar, porque está caliente el líquido que echamos. Ya que está molida nuestro adobito, ese es muy rico, en serio. Vamos a agregarle nuestro aceite. Nuestra cazuela ya está caliente. Pues vamos a agregarle nuestro aceite. Son como 2 cucharaditas soperas de aceite, miren. No es mucha la cantidad, es muy poquita, solo para sazonar nuestro chilito. Ahora vamos a colar. Una vez que ya volteamos nuestro adobito, vamos a agregar nuestras hojitas de aguacate y nuestro sazonador. Cuando esto esté sazonado, vamos a retirar nuestras hojas y vamos a agregar nuestros frijolitos y nuestra carnita junto. Y vamos a ver si se va necesitando más caldito, porque es obvio que como lleva el frijol espesa. Esperemos que se sazone. Así es como debe de quedar nuestro adobito sazonado. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a quitarle nuestras hojas de aguacate. Todas nuestras hojas de aguacate se las vamos a quitar. Bueno, pero también si ustedes quieren se las pueden dejar para que se siga sazonando con esas hojitas. Oh, miren, no se deja. O sea, no quiere salir de aquí. Bueno, vamos a quitarle estas poquitas nada más y las demás se las vamos a dejar. Ahora, vamos a vaciar nuestro frijolito o alubia. Así. Miren. Así es. Ay, perdón por el manchón, pero pues esto es lo que ocasiona nuestro frijolito. Así vamos a ponerlo. Creo que vas a necesitar muy poquito líquido nada más. Me parece que, yo creo que con media tacita está perfecto. Porque no queremos unas alubias aguadísimas, ¿verdad? Ahora, vamos a probar si está bien de sal, porque recuerden que aquí le echamos sal, cocimos los frijoles con sal y echamos nuestro sazonador. Entonces vamos a ver. Le falta poquita. La sal es a su gusto, mujercitas.
La sal se la pueden echar si quieren, así como con su sazonador. O si quieren agregarle más sal, le ponen. Por ejemplo, nosotros aquí en la casa nos gusta todo bien salado, la verdad. Entonces vamos a echarle su sal. Para mí, para mi paladar, yo creo que así está bien. Vamos a otra vez a rectificar su sabor. Todavía nos falta echar la carne. Vamos a ver, miren nada más cómo se ve, qué bonito color agarra con los frijolitos. Miren qué rico nada más. Miren nada más esto. Bueno, vamos a probarlo. Y así. Así está muy bien. Perfecto. Aquí mismo ya vamos a agregar nuestra carne para que empiece a hervir ya con todo. Con el frijolito, bueno, la alubia, con la carne. Pueden ponerle también maciza de puerco, por ejemplo, pierna, lomo, costilla, lo que ustedes quieran ponerle, codillo. A nosotros nos gusta mucho el espinazo, entonces le ponemos espinazo. También a su pozole le pueden poner esto, le pueden poner codillo. Yo la verdad el pozole a mí me gusta hacerlo con cabeza de puerco y maciza. Siento que sabe mucho más rico. También pronto les voy a subir la receta del pozole para que ahorita que ya vienen nuestras fiestas patrias puedan preparar un pozole. Lo podemos preparar rojo, también el rojo se prepara con este mismo chile. Lo podemos preparar blanco, hay mucha variedad de pozoles. Así vamos a agregar nuestra carne. Toda nuestra carne. Que nos sobre un solo pedazo de carne. Ahora vamos a empezar a mezclar todo. Ya vieron que hasta el color del adobito es muy diferente al de las chanclas, porque en este caso el chile no lo tostamos, solamente lo hervimos. Y la hoja de aguacate igual, no la molimos, solamente la agregamos. Bueno, ahora vamos a esperar que todo esto se mezcle bien y se sazone. Y ahorita volvemos. Vamos a servir nuestras alubias. Miren cómo queda. Nada más que eso sí les aviso, tienen que estarlas moviendo porque como la alubia es como el frijolito y no tiene mucho caldo, se puede pegar y quemar. Vamos a probar nuestro guiso. Hay que echarle frijolitos para que vaya con todo. Miren nada más esto. Esto es una delicia. En serio, es una delicia. Pruébenlo. Y no es difícil, ya ven qué fácil es. Preparar el chilito nada más. No es difícil. A ver, vamos a ver. Ahora. Bueno, si quieren es una opción. Le pueden poner su aguacatito. A mí sí me gusta ponerle. Que me gusta el sabor que da el aguacate con el adobito. Y ven que el aguacate es muy bueno. Entonces vamos a ponerle. Y miren qué bonito se ve. ¿No se les antoja? ¿Acaso no se les antoja esto? Sí, es el plato fuerte, nada más. No es necesario que hagamos otra cosa. Con esto es suficiente. Porque lleva los frijolitos. Lleva el aguacate. Lleva todo. ¿Probamos? Vamos a probar con un pedacito de tortillita. Nuestros frijolitos. Bueno, han de pensar que me saboreo, pero es que si vieran cómo huele.
Vamos a probar. Mm, 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 mm. De veras que está exquisito. Mm, mm. Bueno, mis mujeres, hasta aquí llegó mi video. Les agradezco que hayan tomado un poquito de su tiempo para ver esta receta. Ojalá les guste para que la puedan hacer y compartir con su familia. Ya saben que les pido que me regalen un dedito arriba, se suscriban y compartan para que esto siga creciendo y pueda yo seguir subiendo más recetas. Que Dios me las bendiga y atrévanse a hacer esta receta. Yo, por lo mientras, voy a seguir disfrutando de este manjar. Más con el aguacatito y el... Bye.